Pasemos a hablar del caso de David Olorio Apaza. Dicho caso fue uno de los hechos más relevantes en la materia de derechos humanos y en el caso también de responsabilidad estatal, ya que se menciona y se dice que se vulneraron derechos fundamentales, no se respetaron dichos procedimientos. Sucede que en fechas 4 de junio del 2010, un grupo de personas que se encontraban armadas lamentablemente atacaron a Vías Bolivia, que se encuentra entre la autopista de La Paz y el Alto. ¿Qué fue lo que sucedió? Lamentablemente estos sujetos sustrajeron la suma de 350,000 bolivianos. Junto con ellos lamentablemente se llevaron la vida de un suboficial. Dicho suboficial lo que intentaba era que los atacantes no se fueran a la fuga. Lamentablemente este no lo logró y posterior a estos hechos lo que sucedió fue que la FELCC, Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, y el Ministerio Público empezaron las investigaciones para poder encontrar a David Olorio Apaza, que era uno de los implicados en este hecho. Junto a este sujeto se encontró a Carola Jiménez, puesto que estos fueron aprehendidos el 6 de junio del 2010 en las dependencias policiales de la ciudad del Alto. Sin embargo, cabe mencionar que dicho caso adquirió una repercusión nacional, puesto que el sujeto, David Apaza, falleció mientras se encontraba bajo custodia policial. Pero, ¿qué generó realmente esto ante la sociedad? Empezaron a ver lo que son denuncias de tortura o un exceso de la fuerza e incluso violaciones a los derechos humanos que tenía dicho sujeto. ¿Quién era David Olorio Apaza? David Olorio Apaza fue señalado por las autoridades policiales como autor principal del asalto en Vías Bolivia. Tras todas estas investigaciones, lo que la policía encontró fue que dicho sujeto tenía antecedentes de robo agravado, violación e incluso de tentativa de homicidio. No obstante, dichos antecedentes no quitaban a David ser una persona protegida tanto por la Constitución Política del Estado y también por los derechos fundamentales. Aunque fue presentado públicamente como un integrante de una organización criminal que fue responsable del atraco, dicho sujeto no tenía una sentencia condenatoria antes de su fallecimiento. Y como bien se sabe en la materia de derecho, dicho sujeto tenía aún lo que es la presunción de inocencia. Posteriormente de esto surgieron lo que son las denuncias y las investigaciones donde señalaron que David Olorio Apaza habría sido sometido a interrogaciones irregulares. ¿Por quiénes? Por los funcionarios policiales y de paso fuera de formalidades establecidas por ley. Según la Defensoría del Pueblo, mencionaron que estas actuaciones vulneraban las garantías del debido proceso y la excepción de atribuciones legales a la policía boliviana. Bien, pasemos a hablar sobre los derechos humanos que tuvo David. Lamentablemente los derechos humanos vulnerados a David fueron varios, entre ellos están el derecho a la vida, derecho a la integridad física y psicológica, la prohibición a la tortura y los tratos crueles, inhumanos, el derecho al debido proceso, derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Como bien sabemos, Bolivia es parte de varios tratados que protegen los derechos fundamentales de los humanos, puesto que respecto a las personas investigadas fueron privadas de libertad. ¿Cuál es la responsabilidad estatal que existe? Cuando una persona fallece estando dentro de las instalaciones estatales, lo que procede es que se debe de hacer una investigación de manera objetiva, transparente e imparcial. En el caso de David Olorio Apaza existen varios informes que son bastante diferentes, pero lamentablemente estos señalan posibles actos de negligencia, encubrimiento e incluso el uso indebido de la fuerza por parte de las entidades policiales. Lamentablemente, este caso se convirtió en un ejemplo de importante sobre la responsabilidad estatal frente a las violaciones de los derechos humanos que tienen las personas. ¿Cuál es la importancia que tiene este caso dentro de la medicina legal? Recalcar que la medicina legal tiene un papel muy importante dentro de este caso, debido a que las pericias forenses permitieron saber la verdadera causa de muerte de David Olorio Apaza. Los informes médico-forenses y las autopsias ayudaron a que este caso se pudiera evidenciar si hubo la existencia de lesiones físicas, signos de asfixia o incluso lo que son las posibles evidencias de tortura. Gracias a estos exámenes se pudo evidenciar que hubo contradicciones en las declaraciones que hicieron los oficiales. Estos afirmaron que fue una muerte natural o accidental. Gracias al trabajo pericial se pudo evidenciar que las investigaciones había posibles responsabilidades penales en los funcionarios públicos.
Eso que la medicina legal es muy importante en la materia de derecho penal. Bien, continuando con nuestro tema, tenemos con lo que es análisis médico legal de lesiones en el caso de David Olorio Apaza. En médico legal se analizan lesiones producidas por distintos mecanismos de violencia, con el objetivo de determinar su origen, su tipo y su relación con los hechos investigados. Ahora vamos a revisar los principales lesiones y signos encontrados, iniciando con las lesiones de la piel. Tenemos con lo que son las excoriaciones. Las excoriaciones son lesiones superficiales de la piel que afectan la epidermis, producidas por fricción o raspado. En el caso de David Olorio Pasa, se reportan lesiones compatibles con excoriaciones, lo que puede asociarse a mecanismos de sujeción o contacto violento durante la agresión. Bien, ahora pasemos con lo que es la equimosis. La equimosis es una mancha violácea o azulada producida por la extravasación de sangre en el tejido subcutáneo debido a un traumatismo cortuso. En el caso se evidencian hematomas múltiples compatibles con golpes recibidos sobre el cuerpo. Bien, ahora pasemos con lo que son los infiltrados hemorrágicos. Los infiltrados hemorrágicos son correspondiente a una acumulación de sangre en los tejidos profundos sin salida al exterior, lo que indica una trauma de mayor intensidad. En el caso, estos hallazgos refuerzan la existencia de una agresión física significativa. Bien, ahora pasemos con lo que es la asfixia mecánica. La asfixia mecánica es una interrupción del aporte del oxígeno al organismo por causas de extremas como la compresión o sofocación. En el caso de David Oloria Pasa, la causa de la muerte fue asfixia por sofocación, lo que indica un mecanismo letal por privación de oxígeno. Las lesiones vitales versus post-mortem. Las lesiones vitales ocurren cuando la persona está viva y presenta reacción del organismo. Las lesiones post-mortem ocurren cuando después de la muerte, estos ya no presentan reacción vital. En el caso, los hallazgos son compatibles con las lesiones vitales, lo que indica que la agresión ocurrió antes del fallecimiento. En los hallazgos encontrados como traumatismos múltiples, escoriaciones y asfixia mecánica, sugieren un cuadro de violencia física sostenida. Esto es compatible con un proceso de agresión severa previo a la muerte con características que pueden ser interpretadas dentro de un contexto de tortura. Continuando con el tema, principalmente se puede verificar que, o se está intuyendo principalmente, que la causa mayormente de muerte fue por tortura. En este caso, las equimosis, las excoriaciones encontradas en el diverso punto del cuerpo que se puede tomar, se encontraron principalmente que estos fueron post-mortem. Esto nos puede verificar de que la persona sufrió mucho más daños antes de fallecer. En todo caso, la persona, principalmente se pueden encontrar excoriaciones, lesiones en el codo y hombro y extremidades superiores de la persona. Esto nos puede dar a entender de que la persona fue principalmente torturada. Se podría intuir de que gracias a pergamientos y excoriaciones cutáneas encontradas principalmente en el cuerpo, se nos puede dar a entender de que, de que fue es muy posible que se haya utilizado y se haya aplicado el cociente o electricidad, principalmente porque estas heridas muestran una principal base más pegada o más rasposa principalmente o dura en todo caso. Pueden decir de que la víctima fue
desde las 11 p.m. hasta las 3 a.m. Fue torturada principalmente con lo ya mencionado, causándole varias excoriaciones, y estas fueron principalmente actuadas y causadas precisamente se pueden tomar que fueron en horas distintas, en las cuales al llevarse al cabo de que varias veces por lesión física y por lesiones encontradas, principalmente la víctima fue torturada y fue totalmente a las 3 de la mañana encontrada muerta, en la cual las lesiones que se le observan principalmente muestran que naturalmente se puede tomar de que el caso y la víctima principalmente pereció por causas naturales, pero la causa natural las causas principalmente las varias exploraciones y hematomas y lesiones que se pueden encontrar, y también la que mencionado ya antes, las apergamientos y las excoriaciones lineales pueden indicar de que este ya estaba padeciendo, además de que la equimosis interna del cuero cabelludo en la cara interna de la cabeza precisamente muestra de que y principalmente de que al ser una obstrucción de broncoaspiración de sangrado, exclusivamente muestra de que la persona haya fallecido por varias de esas heridas en las cuales fueron causadas por la tortura presentada antes. Tomando en cuenta que las escoriaciones y las laceraciones o pegamientos fueron sistemáticos, o sea que directamente estas fueron prolongándose poco a poco hasta encontrar un punto en el cual la persona no, al estar sufriendo mayormente y encontrarse de que estas laceraciones y excoriaciones y hematomas, estas laceraciones, apergamientos y excoriaciones y equimosis fueron halladas especialmente en un sistema en el cual poco a poco se fueron mayormente prolongando, en el cual si tomamos en cuenta de que estas excoriaciones fueron mediante un circular bastante, en cuenta de que estas lesiones fueron encontradas, se está tomando en cuenta de que esta fue una violencia crítica en la cual la víctima, se encontró poco a poco estando más indispuesta, al punto de que estas sistemáticas fueron una violencia muy grave en la cual sufrió eh, diversas torturas. Se evidenció principalmente que por la variante broncoaspiración fue que una de las causas que prolongó o principalmente aceleró su proceso de muerte, y principalmente en el cuello se puede tomar que las equimosis fueron posterior a esta. Médico forense sobre el caso David Olorio Apaza. La valoración médico-legal post-mortem es un procedimiento científico y jurídico que se realiza después de la muerte de una persona para determinar causa, las circunstancias y posibles responsabilidades relacionadas con el fallecimiento. Como podemos observar, al costado mío está una representación gráfica a lo que me refiero. En el caso de David Olorio Apaza, el procedimiento comenzó con el levantamiento legal del cadáver realizado en dependencias de la FELCC del Alto, después de que el detenido fuera trasladado desde celdas hacia un centro médico y posteriormente declarado sin signos vitales. Como podemos observar en la imagen, tenemos una ilustración del levantamiento legal del cadáver en una escena institucional. Según los informes, el cuerpo fue trasladado en una ambulancia y el levantamiento fue efectuado junto al personal del laboratorio, investigadores, el fiscal asignado al caso durante esa etapa. Se registró la posición del cuerpo, el estado físico y visible de las circunstancias del fallecimiento. En esta imagen podemos observar el procedimiento forense desde la escena hasta la morgue. Posteriormente se realizó el examen externo del cadáver. En esta fase se inspeccionan lesiones visibles, hematomas, heridas o signos de violencia en el caso Olorio. Varios funcionarios señalaron inicialmente que no observaron lesiones evidentes durante el levantamiento. Sin embargo, posteriormente en la autopsia se identificaron hematomas y excoriaciones. Como podemos observar en la imagen de mi costado, podemos ver lo que es un esquema anatómico señalado hematomas y lesiones externas.
Posterior a ello se efectuó el examen interno o autopsia médico-forense. Este procedimiento fue realizado por el Instituto de Investigaciones Forense conocido como el IDIF. Durante la autopsia se examinaron órganos internos y vías respiratorias para determinar la verdadera causa de la muerte. Como podemos observar a mi costado, se llevaron a cabo de esta manera. En la autopsia se detectó presencia de sangre en vías respiratorias y se determinó la necesidad de estudios histopatológicos complementarios para esclarecer las causas exactas del fallecimiento, por la cual, como les muestro en la imagen, se decidió hacer lo que es un laboratorio forense y análisis de muestras biológicas. En otro aspecto fundamental, fue la toma de fotografías forenses. Estas imágenes nos permiten documentar de forma objetiva el estado del cuerpo, las lesiones y cada etapa del procedimiento médico legal, garantizando respaldos probatorios dentro de la investigación que se llevó a cabo. Como podemos observar en esta imagen, vamos tomando fotografías a las diversas lesiones que nosotros encontramos. También se realizó la recolección de evidencias, incluyendo muestras biológicas y documentación pericial. Toda evidencia debe conservarse adecuadamente para evitar contaminación o posterior a ello alteraciones. Como podemos ver por este lado, podemos observar lo que es el kit de evidencias forenses etiquetadas con su respectivo nombre. En este punto se adquiere gran importancia la cadena de custodia. Este procedimiento asegura que cada evidencia recolectada sea identificada, protegida y transportada, y sobre todo almacenada correctamente desde el momento de su obtención hasta su presentación ante autoridades judiciales. Como podemos observar, por este lado tenemos lo que es la documentación para posterior a ello ser custodiadas y ser diagramadas de manejo de evidencia. La autopsia médico-legal es fundamental ya que permite esclarecer posibles hechos de violencia, determinar responsabilidades o aportar pruebas científicas objetivas dentro de un proceso penal. En el caso Olorio, el procedimiento forense fue clave debido a las contradicciones existentes en su momento entre declaraciones policiales, informes médicos y hallazgos posteriores. Como podemos ver por este lado, hay una balanza de justicia junto a documentación forense que nosotros fuimos recaudando en el transcurso de esta etapa. Finalmente, la conservación adecuada de evidencias garantiza transparencia, credibilidad y validez jurídica durante toda la investigación penal. Como también podemos ver por este lado, vemos la línea del tiempo completa del procedimiento médico legal, en la cual ya se mencionaron anteriormente durante este video realizado, y también posterior a ello en esta exposición o en este video vamos a ver diferentes tipos que se van a realizar conforme a lo que estamos exponiendo. Bueno, en el examen médico legal forense lo que nos da a entender es que el señor David Olorio Apaza fue ofrecido como un presunto y posible asaltante. Es por eso que él mismo quiso dar y brindar una información ante los oficiales que estuvieron ahí. El señor subteniente Omar Antenaza fue quien tuvo y tomó las riendas de ese interrogatorio. Ambos se constituyeron en la sala de interrogaciones, puesto a que pasó unos 40 a 45 minutos de dicha interrogación y el señor Omar sacó el cuerpo del señor David Olorio en una frazada. Dicho esto, él atestiguó y afirmó junto con sus testigos ofrecidos que fue una descompensación física y fueron trasladados al Hospital Nueva Esperanza. Es en entonces de que la doctora Carla, encargada de la autopsia, dio a conocer en el certificado médico legal forense de que al llegar el paciente no tenía signos vitales. Asimismo, hizo la debida diligencia como ser el levantamiento legal del cadáver y también la autopsia designada. En dicha autopsia se encuentra que tiene laceraciones en el rostro, así como
unas lesiones en el tórax, lesiones superficiales, como podemos observarlo. Las laceraciones y heridas en el cuerpo del tórax del señor son demasiado evidentes y no se los pudo haber realizado él mismo, así también como una colusión en su rostro y moretones previamente hechas en la parte de su ojo. Podemos identificarlo de esta manera, que es así como lo hace. Obviamente no lo indujo él mismo contra sí. Fue realizado por una tercera persona y la única que estuvo ahí fue el señor subteniente Omar Antenaza. Dicho esto, el señor fue acusado bajo el delito de homicidio. En el certificado médico legal forense se estipula que la muerte del señor David fue por causa de una broncoaspiración de sangre. Así que el señor Omar Antenaces estaría atentando cargos contra homicidio, tipificados en el artículo número 251 del Código Penal, así también como sus testigos al brindar un falso testimonio, tipificado en los artículos 169 y 171 del Código Penal. Para finalizar, es importante comprender que la medicina legal es muy importante porque administra la justicia, ya que permite aplicar conocimientos médicos y científicos. Podemos observar la importancia de la medicina legal, la cual integra conocimientos científicos y jurídicos para transformar evidencias en informaciones científicas útiles para investigación y la búsqueda de la verdad. La investigación objetiva es muy importante y fundamental porque nos ayuda a obtener resultados confiables basándose en evidencias científicas verificables sin cometer errores. Por eso es muy importante la investigación objetiva. La medicina legal contribuye a la protección de los derechos humanos, promoviendo la investigación imparcialidad que respetan la dignidad humana y fortalecen el acceso a la justicia. Por otro lado, tenemos la autopsia forense, que se considera una herramienta muy fundamental para determinar causas y mecanismos de la muerte o las circunstancias del porqué, y que se relaciona con la muerte mediante métodos científicos y técnicos. La medicina legal es muy importante y fundamental porque nos ayuda a transformar hallazgos físicos en evidencias científicas para la reconstrucción objetiva de los hechos. Por eso es importante y un pilar muy fundamental